Bienvenidos y bienvenidas a Paz Psicopráctica Podcast. Mi nombre es Leonardo Luna y junto a mi compañera Tania Tapia moderaremos este espacio, que surge de un proyecto de investigación financiado por la Corporación Universitaria Iberoamericana y liderado por quien les habla, con el objetivo de indagar y explorar de qué manera la psicología puede ayudarnos a entender fenómenos fundamentales como la paz, la violencia y el conflicto. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio del podcast Paz Psicopráctica, con el objetivo de indagar sobre el rol que ha jugado la disciplina de la psicología para entender cómo se construye la paz y por qué se generan los conflictos armados, por ejemplo, poniendo el foco en el contexto colombiano. Este espacio contará con una serie de 8 videopodcasts en donde hablarán investigadores y académicos o quienes desde el área de la psicología han venido abordando estos temas. Nuestro propósito no es otro más que motivar a los escuchas a que se interesen por estos temas, facilitar herramientas reflexivas y analíticas para entender ciertos fenómenos y contribuir al pensamiento crítico pues tan necesario en estos tiempos, pero sobre todo incentivar a realizar acciones tendientes a una paz sostenible e incluyente. El día de hoy, en nuestro primer capítulo, lo dedicaremos a hablar un poco sobre las relaciones entre la psicología como disciplina con los estudios de paz y conflicto. Es por eso que solo estaremos mi compañera Tania y quien les habla, conversando sobre algunos aspectos introductorios, si se quiere, históricos y algunos conceptos básicos que sirvan de abrebocas a los siguientes temas. Les quiero presentar a Tania Tapia, quien es psicóloga de la Corporación Universitaria Iberoamericana y quien participó como joven investigadora en el proyecto que lideré y que también permitió el desarrollo de este podcast. Tania ha realizado investigaciones relacionadas con jóvenes y emociones y sus principales intereses se centran en la psicología clínica y educativa. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola Leonardo, muy bien, gracias. Gracias por esa introducción también. Quiero sumarme a la bienvenida a nuestros oyentes y manifestar pues nuestra emoción por la circulación de nuestro primer capítulo de este podcast Paz Psicopráctica. Quiero empezar diciendo pues que el día de hoy voy a cumplir pues el rol de entrevistadora, mientras que pues tú vas a cumplir el rol de invitado. Esto lo hacemos pues en el primer capítulo, como tú ya lo nombrabas, para dar un brochazo, una mirada inicial pues acerca de todo lo que nos convoca hoy en este tema. Es decir, pensar esto que hemos denominado la triada, ¿no? La psicología, la paz y la violencia. Así que te voy a presentar como nuestro primer invitado. Entonces, Leonardo, tú eres psicólogo, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Iberoamericana, particularmente el programa de psicología de la parte virtual. Además, tienes una maestría en investigación social interdisciplinaria y un doctorado en estudios de paz y conflicto de la Universidad de Manitoba en Canadá. Cuéntanos qué te llevó, pues, a involucrarte con esos temas. Gracias, Tania, por la presentación y la pregunta. Bueno, a principios de mi carrera tuve la posibilidad de trabajar con comunidades vulnerables en la periferia de la ciudad de Bogotá, en Colombia, siendo este mi primer acercamiento como profesional a temas de paz y violencia. Por ejemplo, me acerqué a movimientos juveniles que procuraban convivencias pacíficas en sus territorios y también pues a violencias urbanas generadas por el microtráfico y disputas territoriales. Pero lo que realmente transformó mi vida frente a estos temas fue cuando trabajé con la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras, fungiendo como psicólogo clínico, atendiendo a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Estas dos experiencias le dieron un sentido a mi quehacer profesional y puedo decir también a mi ética y también a mi visión de mundo, ¿no? Quería entender el origen de la violencia en Colombia, quería saber cómo podríamos reducir esa violencia y sobre todo quería estar
cerca de la gente, quería aprender de ellos. Por eso, pues, decidí seguir estudiando, pues, este tipo de temas. Me imagino que entonces te ubicas súper bien en Bogotá con toda la trayectoria y con todo lo que nombrabas ahorita. Muy interesante, la verdad. Me preguntaba si tienes alguna anécdota que de esa época que nos puedas pues compartir y que se relacione con tu quehacer como psicólogo. Sí, claro que sí. Bueno, de hecho son varias las anécdotas, pero recuerdo siempre particularmente una, y digo siempre porque ya la he comentado en algunos otros espacios, incluso en mi salón de clase, y ahora me pregunto por qué siempre cuento esta anécdota, ¿no? Pero bueno, digamos que recuerdo mucho que una vez visitábamos, como era costumbre, una de las veredas para prestar los servicios de salud que solíamos dar o brindar en las comunidades, ¿no? Incluido el de salud mental. Esa vez, uno de los grupos armados que hacía presencia en la zona, uno de los grupos armados ilegales, estaba haciendo una presencia muy fuerte en ese momento y había baja afluencia pues de pacientes y de consultantes. Después de un rato, eh, entro al lugar que fungía como mi consultorio y me encuentro con un niño de alrededor unos 10 11 años más o menos, quien estaba husmeando entre mis cosas. Lo observo sin decirle nada y él, al ver mi presencia o al sentir mi presencia, sin saludar, me preguntó quién era yo. Le expliqué que pues era un psicólogo y que mi trabajo era hablar con la gente, principalmente sobre sus problemas o por cosas como, por ejemplo, porque se sienten tristes o porque están de mal genio, tratando de explicarle un poco mi quehacer, ¿no? En ese momento, él me dijo que estaba muy triste justamente y le pregunté pues por qué. Y me dijo que extrañaba a su hermano mayor, quien se había ido para la guerrilla y que tenía mucho miedo de que lo matara. Hablando un poco más con él, eh, me decía bueno, que estaba muy preocupado y que tenía mucha tristeza en su corazón, ¿no? En estas, pues se distrajo y se fue a jugar con sus amigos. Nuestra próxima visita, que fuimos a la vereda, el niño me estaba esperando nuevamente en mi consultorio, pero esta vez no estaba husmeando ni nada, ¿no? Y me contó que, pues, que su hermano había visitado a la familia, que estuvieron conversando, etcétera. Y que justamente en esos días él había soñado con su hermano y que había soñado que lo habían matado. Por lo tanto, él había tomado la decisión de irse para la guerrilla, a vincularse para la guerrilla, ¿no? En ese momento, cuando él me cuenta eso, yo me doblegué. Sentí una fuerte sensación de proteger a ese niño. No quería que se fuese para la guerrilla, no quería que fuese reclutado. Quería adoptarlo, quería llevármelo lejos de allí. No pude hablar con sus padres, no pude hablar con las directivas del colegio, porque el colegio en esos momentos estaba cerrado, etcétera. Entonces, pues sin más, me fui de vuelta para nuestra base y con el tiempo, pues los grupos ilegales nos prohibieron el ingreso a estas comunidades y no supe más de este niño, ¿no? Este caso me movió tanto en su momento hasta que llegué a escribir algún tipo de carta para la organización y otras instituciones para que pues generásemos algún tipo de protección alrededor de él. Eso nunca envié esa carta y ahí noté que definitivamente necesitaba algún tipo de ayuda o orientación, necesitaba hablar con alguien frente al tema porque me había afectado bastante. Em, Digamos que con el tiempo empecé a pensar por qué este caso me había conmovido tanto, me había tocado tanto, si pues ya llevaba varios años escuchando historias terribles sobre el conflicto armado, historias también de reclutamiento, de asesinato, de secuestros, etcétera, pero porque este en particular me movía tanto, ¿no? Y creo que realmente fue que el niño
o vi mejor en este niño toda la humanidad. No solo la inocencia, sino la fragilidad y a su vez la fortaleza, ¿no? La fortaleza en medio de la fragilidad. Y eso me conmovió mucho. Em, es decir, vi lo que realmente nos hace humanos, ¿no? El cuidado, como un niño de su edad estaba dispuesto a sacrificar su vida por cuidar a un ser querido, ¿no? El cuidado, que es lo que también nos hace muy humanos. Bueno, en fin, este tipo de experiencias son las que han hecho que me acerque pues a estos temas de la psicología, de la paz y tratar de entender el motivo de las guerras y del por qué pues podemos llegar a ser también tan violentos. Wow, creo que esta primera anécdota yo le agregaría el adjetivo empatía. Creo que ese niño que quería dar también esa protección a su hermano es pues algo que inspira a cualquiera, ¿no? Como que no hay palabras que puedan añadir un poco más a lo que representaba. Quisiera que hiciéramos un viaje al pasado, que si fuéramos atrás en el tiempo y habláramos un poco frente a la psicología de la guerra. ¿Cómo fue ese primer encuentro entre la psicología y el conflicto armado? ¿Dónde se encuentran? Bueno, realmente es una historia fascinante. La psicología como disciplina científica, bueno, como muchos ya saben, tuvo sus primeros grandes desarrollos en el contexto de lo que se considera o se consideraría como la edad de oro del capitalismo. Es decir, cuando se descentralizó el capital, cuando se estandarizó la producción, se burocratizaron las organizaciones, se burocratizó el trabajo, etcétera, eh, es en la consolidación del capitalismo en donde los psicólogos, principalmente los de la corriente conductista, pues tuvieron un espacio en el mercado. Paralelo a este contexto, a este fenómeno, estalla la Primera Guerra Mundial, que también representó, hay que decirlo, un gran impulso para la psicología o para estos psicólogos. Antes de estallar la Primera Guerra Mundial, también hay que mencionar que un momento clave fue la conferencia de William James en 1906, en donde William James hablaba de algo que él denominó el equivalente moral de la guerra. William James, pues ustedes saben, es un filósofo y psicólogo, o fue un filósofo y psicólogo pues muy brillante, argumentaba que la guerra, a pesar de la violencia que genera, pues tenía como función o tenía una función disciplinaria para la sociedad. Es decir, por medio de la guerra, las sociedades podían promover valores como la valentía, la obediencia, la dureza, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo que había que hacer para disminuir la violencia era generar o encontrar algo que reemplazara este fenómeno y a su vez produjera este tipo de virtudes o de valores, ¿no? Em, Obviamente sin violencia. Y pues eso se podría considerar algo revolucionario para su tiempo. Pero bueno, eso como un aspecto más anecdotario, ¿no? Anecdótico, perdón. Pero regresemos a la Primera Guerra Mundial. La psicología dejó de ser en la en la Primera Guerra Mundial casi que una filosofía, ¿no? Y empezó a tener también una serie de elementos muy pragmáticos. Digamos que el presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología, la APA, en ese momento, Robert Yerkes, convenció al ejército de los Estados Unidos de que los psicólogos podían ser de gran ayuda y ayudarlos a ganar la guerra. ¿Y qué hicieron? Pues crearon la primera prueba de inteligencia a gran escala. Esa prueba tenía como nombre Army Alpha. Imagínate que evaluaron cerca de 2 millones de reclutas para clasificarlos según su capacidad mental. La idea era asegurarse de que la- eh,
los soldados más aptos mentalmente, pues estuviesen en los lugares más estratégicos, en donde pues su habilidad fuese más necesaria, ¿no? Em, Esto sienta las bases para el uso de la psicología en la selección y asignación de personal. Ustedes hoy en día eso es muy común, el proceso de selección de personal en los trabajos, pero también los procesos de selección académico en las universidades, etcétera, ¿no? Y pues esto también es un fenómeno que se replicó en la Segunda Guerra Mundial y pues ya como dije, en muchos ámbitos laborales. Desde allí estamos en toda la clasificación, ¿no? Pero hubo más allá otros roles, o sea, hubo más roles ahí. Sí, claro, por supuesto. Se dieron cuenta de que no solo se trataba de las aptitudes de las personas, sino también de las actitudes. Un ejemplo muy interesante en la Segunda Guerra Mundial fue un estudio sobre la moral de los ciudadanos alemanes. Los psicólogos se dieron cuenta a través de un análisis de cartas de los diferentes ciudadanos que intercambiaban los diferentes ciudadanos, que los bombardeos masivos no hacían que la gente se rindiera, sino todo lo contrario, unía a la gente. Y se dieron cuenta que lo que realmente afectaba su moral eran bombardeos de índole más sorpresivo, bombardeos más esporádicos y digamos que fuesen de sorpresa, ¿no? De esta forma, ellos rompían su sentido de seguridad. Esto, pues, tristemente, demostró que las emociones y las actitudes eran cruciales para la guerra. Yo vi una película sobre esto y en realidad sí es el impacto de estas cartas sobre las emociones de las personas y todo lo que puede llegar a transmitir allí a través de un escrito, ¿no? Es decir, la psicología pasó de clasificar a las personas a entender sus emociones, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la psicología de la paz cuando aparece esta en la historia? Bueno, eh, a entender las emociones y las conductas, ¿no? Recuerda esta famosa historia de uno de los padres del conductismo, B.F. Skinner, quien en la Segunda Guerra Mundial propuso el proyecto Paloma o el proyecto Piñón para entrenar palomas que guiasen misiles y así evitar la muerte de personas, ¿no? El proyecto lo que hacía era utilizar el condicionamiento operante, un concepto muy clave para Skinner o producido por Skinner mejor, en donde las palomas picoteaban una pantalla dentro del misil eh, que proyectaba una imagen del objetivo. Y cuando ella picoteaba en el lugar indicado, pues recibía comida o una recompensa, ¿no? Finalmente, pues el proyecto fue cancelado por considerarse excéntrico y poco práctico, pero los historiadores dicen que es un proyecto que se adelantó a la tecnología que se conoce como, ¿no? Aquel electrónico de los misiles, ¿no? Que finalmente pues se impuso. Ahora bien, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, la Segunda Guerra, perdóneme, mejor dicho, la segunda parte de la historia es lo que quiero decir. em, Mientras la psicología se desarrollaba rápidamente en el contexto de la guerra, la paz era un tema marginal. El mundo, digamos, estaba dominado por lo que se conoce como la Realpolitik, que es básicamente, entiende que el mundo es un mundo anárquico y que solamente se generaría un orden cuando los estados se muevan por el poder y se imponga pues la relación entre los estados más poderosos, ¿no? La paz, en este sentido, se veía como algo naif, algo ingenua. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo durante la Guerra Fría, em,
con las amenazas nucleares de las dos grandes potencias, algunos psicólogos se empezaron a preguntar si podían usar sus conocimientos para evitar la guerra, en lugar de prepararse para ella, ¿no? Así, pues, podríamos decir que nace lo que se conoce como la psicología de la paz. Psicólogos de la talla de Gordon Allport, de Hadley Cantrill o de Otto Klinenberg argumentaban que la era atómica necesitaba una nueva forma de diplomacia. La lógica de la disuasión nuclear era la de si nos atacan, los destruimos, ¿no? El que más bombas atómicas tiene disuade al otro. Eh, pero los psicólogos empezaron a enfocarse principalmente en la prevención y en entender la mentalidad de los otros, la mentalidad, entre comillas, de los otros, entre comillas. Em, un gran ejemplo es el concepto de la imagen, las imágenes espejo que propuso Bronfenbrenner. ¿Quién diría que el condicionamiento operante no funciona, no? Nomás con el ejemplo de las palomas ya uno queda como, wow. Y qué bueno que exista desde allí la prevención. Y algo que me llama la atención son las imágenes de espejo, son algo muy interesante. ¿Podrías explicarnos con un ejemplo de qué trata esto? Claro que sí. Imagina que tienes un espejo frente de ti. Si tú te ves con miedo y enojo, la persona frente a ti, es decir, tu reflejo, también proyecta ese sentimiento de miedo y enojo. Em, Bronfenbrenner realizó encuestas que mostraron que los ciudadanos estadounidenses y soviéticos tenían visiones negativas casi idénticas el uno del otro. Cada lado veía al otro como agresivo, inmoral y expansionista, ¿no? Eran literalmente un reflejo mutuo de miedo. De esta manera, los psicólogos ayudaron a entender que el problema no era solo un enemigo real, sino la forma en que ambos lados se percibían. Esto pues fue crucial para proponer métodos como el GRIT, que es iniciativa, en español son iniciativas graduadas y recíprocas en reducción de tensión, em, en donde cada lado toma una pequeña acción para reducir la tensión, generando confianza dentro del proceso y ahí dentro de un proceso ir acercándose poco a poco e ir disminuyendo ese tipo de percepciones negativas, ¿no? Pero sí, digamos que esa sería como la explicación de la imagen espejo. Súper diferente a la realidad que vivimos ahorita, pues a nivel nacional, mundial, o sea, súper alejado. Con el fin de la Guerra Fría, siguiendo con este contexto histórico, los conflictos cambiaron de naturaleza. Dejaron de ser pues guerras entre estados y se convirtieron en algo pues totalmente diferente. ¿Cómo se logra adaptar la psicología de la paz a esta nueva realidad? Bueno, es un cambio fundamental realmente. Los psicólogos se dieron cuenta de que ya no se trataba de fronteras estatales, guerras entre estados, como tú muy bien lo dices, sino de divisiones dentro de los estados, dentro de las comunidades que estaban dentro de esos estados. Mm, entonces, por lo tanto, pues surgieron los conflictos que denominamos los conflictos intratables, que son conflictos principalmente intergeneracionales y se basan en identidad. Por ejemplo, conflictos étnicos, conflictos religiosos o conflictos también por situaciones económicas. Estos conflictos son muy dolorosos porque ocurren entre vecinos, ocurren entre amigos, ocurren entre familiares, ocurren entre connacionales, ¿no? Un claro ejemplo, pues, fueron los conflictos de los países, por ejemplo, en los Balcanes, y otro ejemplo claro es el de Ruanda, por ejemplo, y muchos que están sucediendo en la actualidad en África, como en la República Democrática del Congo, por ejemplo. Eh,
la violencia ya no es solo un acto de guerra directa, sino un problema de violencia estructural. Es decir, es un proceso, es un problema silencioso que se va presentando de a poco, y que mata al privar a las personas de ciertos recursos para satisfacer sus necesidades básicas, pero sobre todo que los priva de sus derechos. Creo que estamos muy cerca de la realidad que está pasando ahorita, pues a nivel mundial y creo que todos sabemos de qué lugar específicamente estamos hablando, ¿verdad? Y creo que los psicólogos de la paz tuvieron que desarrollar nuevas herramientas. ¿Cuáles son algunos de estos conceptos que nos puedas como compartir y que para que podamos tener más esta conceptualización? Claro que sí, mira, son conceptos que principalmente pueden operar a nivel colectivo. Por ejemplo, eh, las metáforas que provocan conflictos, ¿no? O bueno, o también la teoría de la imagen enemiga, ¿no? Otro concepto clave viene siendo los procesos de deslegitimación, ¿no? Que es un proceso de ver al otro como menos humano, ¿no? El de deshumanización. A alguien que no es digno de derechos, por ejemplo. Ese es muy importante, por ejemplo, para explicar temas de xenofobia, por ejemplo, eh, o tema o discursos en contra de migrantes. Todo esto, pues, justifica la violencia. Estos, pues, son conceptos que tienen un fuerte componente emocional, como el odio colectivo o las memorias de victimización, etcétera, ¿no? Y es en donde la psicología también tiene muchos elementos para desarrollar y en donde ha aportado históricamente bastante. Muy, muy importante lo que nombras y creo que nos ayuda a entender mucho más estas problemáticas como lo es la xenofobia. Entonces, finalmente podríamos decir que la psicología de la paz es lo opuesto a la psicología de la guerra. Bueno, no exactamente. Es más bien su contraparte, si se quiere mejor. La psicología de la paz no solo busca evitar la violencia, ¿no? Evitar la violencia es lo que llamamos en estudios de paz y conflicto la paz negativa. Es decir, que las partes en conflicto no se violenten ni se agredan, pero las causas fundamentales de sus tensiones y de ese conflicto no se resuelven. Más bien la psicología de la paz lo que estaría buscando es lo que denominamos paz positiva, es decir, la búsqueda de la justicia social y de la mitigación de las violencias estructurales. Es por eso que los psicólogos deben de tender a pensar en estas dos grandes esferas, ¿no? Justicia social y mitigación de las violencias estructurales. Em, la paz positiva es la idea de que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de equidad y de bienestar para todos los individuos y para todos los grupos humanos. En América Latina, esto se ve en la psicología de la liberación, muy desarrollada y muy implementada en Colombia, que se enfoca en los problemas de opresión y de exclusión desde la perspectiva de las personas que sufren ese tipo de opresión y de exclusión, ¿no? La psicología de la liberación plantea que en el fondo los fenómenos psicológicos están siempre eh, dependiendo de las estructuras sociales son latentes debido a las estructuras sociales. Los modelos de producción, los valores culturales que son transmitidos de generación en generación, a los sistemas económicos, etcétera, son escenarios a los que los psicólogos deben mirar para poder entender y dar entender a las causas fundamentales de las violencias y de los conflictos. Por lo tanto, la psicología necesita historizar
Es decir, necesita contextualizar el comportamiento, remitir la estructura psicológica a parámetros fuera del individuo, ¿no? Es decir, el foco también, principalmente, si se quiere, debería estar en la violencia estructural. Pero después de que ocurre la violencia, entonces, ¿qué papel juega la psicología para la recuperación y la reconciliación? ¿Dónde entra allí? ¿O cómo entra? Claro que sí. Digamos que una vez cede la violencia y se han logrado disminuir los actos de agresión violentos, comienzan preguntas que son muy difíciles, ¿no? Y bueno, ¿y cómo construimos la paz? ¿Cómo logramos una paz positiva? ¿Cómo atendemos a las causas fundamentales que generaron esas violencias, etcétera, ¿no? Entonces, los psicólogos pueden empezar a preguntarse y a resolver preguntas como, ¿bajo qué condiciones la psicología, o perdóneme, bajo qué condiciones una disculpa, por ejemplo, promueve la reconciliación? ¿Es suficiente la disculpa? ¿No lo es? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que esa disculpa realmente promueva la reconciliación, ¿no? Otra pregunta puede llegar a ser, ¿cuál es el rol de las comisiones de la verdad o las reparaciones para evitar la ocurrencia de conflictos violentos e intratables? Otra pregunta puede llegar a ser, por ejemplo, ¿cómo se puede romper el ciclo intergeneracional del trauma que se pasa de padres a hijos en contextos violentos, ¿no? Hay estudios recientes que le apuntan mucho a estos temas, por ejemplo. Entonces, digamos que una vez se disminuye la violencia, los psicólogos pueden empezar a abordar estos temas. La psicología de la paz hoy se enfoca en estas complejas preguntas, buscando intervenciones que no solo curen, entre comillas, las heridas individuales, sino que reconstruyan el tejido social. Y es ahí también en donde los psicólogos deberían de poner el enfoque. Muy interesante y creo que abarcamos desde la violencia internacional, ¿cierto? En un marco pues social mucho más amplio y pero también pues en la parte familiar y un poco más interna, que creo que son unas de las preguntas que tú nombrabas que son muy interesantes. Entonces, pues muchas gracias por este profundo viaje, por todo lo que nos contaste y lo pedagógico que fue conocer cada uno de estos conceptos. No sé si tengas alguna recomendación frente a algún autor, algún escrito que pues tal vez quieras dejarle a alguno de nuestros oyentes. Claro que sí, claro que sí. Para las personas que están interesadas un poco en esta relación de la psicología con la paz y la violencia y de dónde surge, profundizar no solamente en los aspectos históricos, sino en los conceptos básicos. Digamos que hay dos autores por los que yo me acerqué y me orienté mucho. Es Daniel Christie, quien es de la Universidad Estatal de Ohio. También Cristina Montiel, de la Universidad de Manila. Ellos han escrito mucho sobre la contribución de la psicología, pues tanto a la guerra como a la paz. Y obviamente, pues leer a Ignacio Martín Baró, ya pues un clásico para la literatura de la psicología colombiana, pero quien ya siempre nos ayuda a pensar contextualmente todo el tema del aporte de la psicología para la construcción de paz. Muchas gracias. Creo que es muy oportuna, pues, todas las recomendaciones que nos haces. Invitamos a todos nuestros oyentes para que puedan, pues, buscar a estos autores y puedan ver qué es lo que quieren transmitir. Eh, y queremos invitarlos también a nuestro próximo episodio de Paz Psicopráctica, a que exploremos la construcción simbólica de la violencia y el linchamiento, algo que también está en nuestro contexto colombiano y que, pues, queremos que conozcan de mano de, pues, de otros expertos cómo se da y qué conceptos son muy importantes para que podamos entender todos estos fenómenos. Muchas gracias a todos y todas. Las personas no nacen violentas, aprenden a hacerlo. Lo mismo ocurre con la paz, se puede enseñar y aprender.
No olvides seguirnos en Spotify y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por escucharnos. Esto fue Paz Psicopráctica Podcast.